porque estamos hablando acerca del tema de la unidad. Y yo quiero hablar acerca de la unidad. Domingo pasado pues estuvimos hablando acerca de factores que causan división, factores que afectan la unidad. Número uno, vimos que hoy día los algoritmos en el internet causan división. En dependencia de lo que te guste a ti, pues el algoritmo va a enviarte a tu dispositivo mensajes conforme a lo que te gusta, y te hace creer que lo que a ti te gusta es lo mejor. Y hay otra persona que tiene otro gusto diferente al tuyo y le va a mandar algoritmos diferentes al tuyo también, y le va a hacer creer a esa otra persona que lo suyo es lo mejor. Y entonces hay dos personas creyendo definitivamente que lo de él es lo mejor. Y eso está causando mucha división hoy día, ¿verdad? La otra cosa que vimos fue el desarrollo de la hipersensibilidad. Cuánta sensibilidad hay hoy día. Todo el mundo se pone bravo por cualquier cosa. Nos ofendemos por cualquier motivo. Amén. Y eso causa división. Y la otra cosa, los intereses personales por encima de los principios de Dios. Hay cosas que a nosotros nos parece que son buenísimas, pero no nos conviene. Y entonces cuando nuestros intereses están en primer lugar de nuestra vida, pues entonces a veces nos alejamos porque no queremos que nadie nos diga nada y nos aislamos. Y eso es otra causa también que causa división. Pero hoy quiero hablarte acerca de qué es lo que, si te hablé de lo que ofrece desunión, pues yo quiero hablarte de qué es lo que ofrece la unidad, qué es lo que hace que seamos más unidos. Amén. Todo Dios lo concibió en unidad. Todos estamos conectados, de una manera u otra, todos estamos conectados. No hay nada, no existe nada en el universo que viva aislado. Todo está en conexión, o una cosa con la otra. De la misma manera, un cuerpo vive en unidad. Si tú separas un miembro de tu cuerpo, ese miembro de tu cuerpo eventualmente se va a morir, porque ese miembro de tu cuerpo fue amputado. Y si no lo pones rápido otra vez, o lo metes en hielo y lo llevas al hospital y te lo pegan, eventualmente ese miembro de tu cuerpo va a morir. El brazo, la pierna, lo que sea, va irremediablemente a morir si no se trabaja rápido, si no se une rápido al cuerpo. Entonces, simplemente esta es una ley, ¿verdad?, que no podemos cambiar. No podemos vivir aislados, no podemos vivir como si fuera un cuerpo desintegrado, porque no funciona así. Amén. Entonces, en Primera de Corintios, Pablo está escribiéndole a la iglesia que está en Corintios, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ningún ser humano fue creado para existir en soledad. Todos nacemos formando parte de algo, de una familia, de una casa, de una cultura, de una idiosincrasia, pero formamos parte de algo. Formamos parte de propósitos, de proyectos. Pero cuando alguien se separa del lugar correcto, no es que se fue a estar solo, es que ya se unió a otra cosa. Como siempre hemos dicho, en el mundo espiritual no hay silencio, no existen espacios vacíos. Simplemente cuando nos desconectamos de algo es porque algo nos conectó. Y por lo general, cuando nos desconectamos del lugar correcto, pues es porque ya de alguna u otra manera estamos entrando en el lugar incorrecto para unirnos a lugares incorrectos, a asociaciones incorrectas, a mensajes incorrectos.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las propuestas que nos llegan a nuestras vidas. Cada día a nosotros nos llegan propuestas. Ahora usted tiene la libertad de discernir y decidir cuál es la propuesta que voy a seguir y cuál no. ¿Qué propuesta me está desconectando de lo que realmente me produce bien? ¿Y qué voy a hacer con respecto a eso? Si algo o alguien te ofrece una oportunidad y te da una invitación que te aparta del propósito de Dios para tu vida, entonces esa unión es una unión falsa, es una unión que te va a apartar del propósito, es una unión que eventualmente va a resultarte en cosas que no convienen a tu vida. Porque hay lugares donde Jesús nunca va a visitar. Hay lugares donde Jesús nunca estuviera. Si algo me aparta de donde debo estar, pues entonces no estoy. Tienes que apartarte rápido de las cosas que están arrancando del propósito de Dios para tu vida. Porque Dios te creó con un propósito. Dios no te creó para que tú fueras un florero. Dios te creó para que tú fueras un adorno. Dios te creó con un propósito, con una funcionalidad. Pero el enemigo es experto en esto, en conectar a personas incorrectas en tu vida para sacarte del lugar correcto, de cancelar tu propósito real de vida. ¿Y por qué es necesario que nosotros tenemos que apreciar la unidad? Pero no cualquier unidad, sino la unidad en que Dios nos ha llamado a unirnos. ¿Qué nos aporta la unidad que nos hace bien? Número 1, conexiones correctas. Una de las condiciones que hace que funcione, en este caso la iglesia, es cuando estamos en unidad y armonía. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque hay quien está junto pero no está en armonía. Hay quien está junto pero están pensando cosas diferentes y están en diferentes propósitos. Entonces están juntos pero no están en armonía. Entonces es necesario mantener la unidad y la armonía. Por ejemplo, musicalmente, la armonía es todo en la música. Lo que le da sentido a la música es la armonía. Cuando una nota musical se une con otra nota musical en armonía, nos da un sonido agradable. Pero cuando una nota musical se une a otra que no pertenece a la armonía, pues entonces da un sonido raro, un sonido feo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Hay sonidos en nuestras vidas que son armoniosos. Y hay sonidos en nuestra vida que causan distorsión. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría para entender cuando un sonido no pertenece a la armonía. Cuando un sonido está fuera del acorde. Cuando alguien viene con una canción diferente a la canción que debemos estar cantando. Eso nos desconecta. En vez de conectarnos con lo que tenemos que estar conectados, pues nos desconecta. Nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo en Cristo, un instrumento afinado que produce la melodía del cielo, donde Dios es el director de la orquesta. No es la melodía que yo quiero tocar, ni en el tono que yo quiero tocar. Es la melodía, el tono y la forma en que Dios dice que debemos tocar. Y eso se llama visión. Pero nosotros aquí somos una guitarra bien afinada, amén. Nosotros listas para interpretar la melodía que venga del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia
que habla acerca de esto, que lo respalda. Y fue un día muy, pero muy importante. Uno de los días más importantes de la historia, que fue el día de Pentecostés. Ese día que el Espíritu de Dios descendió sobre la tierra. Ese día comenzó la iglesia. Pero habían dos condiciones para que eso sucediera. Tenía que haber unidad y tenía que haber armonía. Para que el Espíritu de Dios descendiera, tenía que haber unidad y armonía en aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Dios le había dado un comando: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tiene que estar en armonía y unidad. Y había una armonía y una unidad espontánea. Y entonces vino el Espíritu de Dios. Dice que lenguas se repartieron sobre ellos. Se vino una manifestación sobrenatural sobre aquellos que estaban ahí. Todos estaban de acuerdo con Él. La armonía correcta es cuando nos ponemos de acuerdo con Él. No cuando nos ponemos de acuerdo en un grupo para hacer lo que nosotros queramos. Es cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Y entonces se produce la armonía correcta. En el contexto de la iglesia no nos unimos y no compatibilizamos con agendas de mal para lograr la unidad. Eso es falso. Y eso está a la orden del día. Desgraciadamente hay muchas iglesias que en su concepción de provocar unidad, pues están asumiendo aspectos que lo que hacen es desunir. No estamos llamados a ser consecuentes con las cosas que están mal, con lo que va contrario a la palabra del Señor. No estamos, eso es una falsa unidad. Cuando la gente se une en propósitos que van en contra de lo que la Escritura dice, es una falsa unidad. Es una mentira y un engaño y una trampa. Aparentemente hay unidad, pero no hay. En Efesios 5, 6 a 12, esto no es un problema de ahora, esto es un problema de siempre. Pablo le escribe a la iglesia en Efesios y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando que lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No se provoca unidad promoviendo lo que desune, lo que divide. Las minorías. La minoría es una agenda para crear división. Los latinos, ¿verdad? Los blancos, los negros. Eso es una agenda para crear división. La iglesia no puede estar de acuerdo con eso. No se puede poner de acuerdo con eso. Todos somos hijos de Dios. Hay muchas iglesias hoy día que le llaman las iglesias con un mensaje friendly. Todo está bien, no hay problema, todo está bien. Hacemos un programa para hacer sentir bien a la gente y las iglesias se llenan, porque el ser humano tiene una necesidad de balancear. Cuando estamos haciendo lo incorrecto, pues necesitamos balancear. Sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, pero necesitamos que alguien nos diga: mira, tranquilo, no pasa nada. Pero eso no es real. Eso no es la verdad que enseña la Biblia. Entonces esta tendencia hoy día, lo que está haciendo es poniéndose de acuerdo con este tipo de cosas. No quieren hablar, las iglesias friendly no quieren hablar de pecado, no hablan del infierno,
hay que ser tolerante. Esa es la palabra que usan, tolerante. Hay que tolerar. Y eso no es lo que enseña la Escritura. En la unidad de la iglesia, Cristo tiene que ser el centro. Y Cristo y su palabra son uno. La Escritura es clara, dice, no tiene parte las tinieblas con la luz. No podemos confundir el amor con la tolerancia, porque Dios ama, pero Dios odia también. Y hay un mensaje falso que se intenta dar, donde se quiere hacer normalizar lo que la Escritura dice que es malo. Y ese mensaje provoca lo que la Biblia dice, los tibios, la tibieza, que no es frío ni caliente, sino que es tolerante. Y en la tolerancia se puso tibio. Y ahora en la tibieza tienes un problema con Dios. Eso no es provocar la unidad de Dios, es provocar la unidad contra Dios. Amén. La iglesia comienza cuando todos estaban unidos y unánimes en pos de la voluntad de Dios. Dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban unánimes juntos, y de repente se activó el cielo en la tierra y llenó la casa donde estaban ellos. El cielo tocó la tierra. Cuando hay unidad y armonía en su pueblo, el cielo toca la tierra. Dios tiene propósitos en el cielo que solo vendrán a la tierra si hay un pueblo en armonía y unido. El único lugar, la única puerta por donde entra Dios es la iglesia. Salmos 24, 17 dice: alzad, oh, vuestras cabezas, y alzad vosotros vuestras eternas, y entrará el Rey de Gloria. La puerta de entrada a la tierra de Dios es la iglesia del Cordero, no es otra. Que se unen en el principio de acuerdo y hacen que la puerta se abra para que entre el Rey de Gloria y establezca su propósito en la tierra. Por eso es la importancia de prevalecer en la unidad, de prevalecer en la armonía. Todo comienza cuando la iglesia decide mantenerse en unidad y armonía a pesar de los pesares. Porque el propósito de la iglesia es puerta del cielo. Y para que el Rey haga su voluntad en la tierra, tiene que abrirse la puerta. Dice, Jesús enseñó diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Ese es el patrón con que Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar, debían clamar. Así funciona una iglesia que se divide, una iglesia que anda en divisiones, no es una iglesia funcional, no funciona. No funciona. Y la Escritura dice que cuando la iglesia sale y la iglesia es luz. Porque dice que cuando la sal se vuelve insípida, cuando la sal pierde su propiedad porque se comprometió su pureza de ser sal, entonces se vuelve insípida, entonces ya no cumple su función, no sirve para nada, dice la Escritura, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una iglesia que se une tras la voluntad y el propósito de Dios es una iglesia imparable, más en estos tiempos. La iglesia en estos tiempos es muy necesaria, porque
porque estamos en los tiempos ya finales. No porque lo dice, bueno, pues lo dice la profecía, pero cuando usted se pone a analizar todas las cosas que están aconteciendo hoy, dan miedo. Todo lo que es tecnología, cómo se está sustituyendo el ser humano por la tecnología. Y llega un punto en que Dios va a parar de alguna manera, porque va en contra de lo que Dios estableció y que Dios creó. Y no es que estemos en contra de la tecnología, al contrario. Pero hay una cosa que se llama abominación, que es cuando las cosas dejan de ser natural para convertirse en cosas inventadas y tratar de sustituir el lugar de Dios. Entonces entonces Dios para. Lo ha pasado muchas veces en la historia. Amén. Entonces, número 2, la protección. La unidad provoca protección. Hay 2 plataformas principales de uniones bajo autoridad que te protegen y la estableció Dios. Una es la familia y la otra la iglesia. Desde el comienzo, Dios establece en su creación la base de su creación en la familia. El patrón de unidad basado en un diseño familiar entre un hombre y una mujer bajo un pacto con Dios. Y esta unión produce una familia. Y en esa familia Dios pone coberturas que nos protegen. La paternidad del hombre y la maternidad de la mujer, que vienen de Dios, establecen una cobertura perfecta creada para ti por Dios. La familia es un diseño de unidad creada por Dios en el contexto de la familia, donde el ser humano se siente completo. Dios crea la familia en la dimensión espiritual, así como el Edén. La familia es tu jardín donde se produce un balance emocional, psicológico y espiritual. Una familia unida y en armonía activa un complemento emocional poderoso que nos protege y nos mantiene balanceados. Casi todos los problemas que tenemos ocurrieron cuando éramos niños. ¿Y dónde estábamos cuando éramos niños? Pertenecíamos a un hogar, a una familia. Y muchas fortalezas que también tenemos, pues ocurrió también cuando éramos niños. Teníamos un hogar seguro, teníamos un hogar que nos sentíamos protegidos. En el contexto de matrimonio pasa lo mismo. El matrimonio, el lugar más feliz va a ser tu familia. No busques felicidad en otro lugar que no sea tu familia. No la vas a encontrar porque no está diseñado así. Dios diseñó la familia para que sea tu lugar de complemento, para que sea tu lugar donde estás feliz, para que sea el lugar donde la gente se quiere incondicionalmente, donde la gente se perdonan incondicionalmente, donde la gente dejan al lado el egoísmo y deciden perdonarse porque son familias. No existe otra unión donde el ser humano tenga tanto balance emocional como la unión familiar. Por eso una familia en orden es esencial, es importante. Hoy día tenemos que cuidar más la familia que antes. Porque la agenda agresiva en contra de la familia es cada vez mayor y mayor, y cada vez sube más la parada. Por eso nosotros tenemos que proteger la familia. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Nosotros tenemos que apaciguar. Nosotros tenemos que comunicarnos. No estemos asumiendo cosas y actitudes. Comuníquense. Para que una familia se mantenga unida tiene que haber comunicación. Tiene
tiene que ser un pacificador. Usted no puede estar provocando incendios y menos echándole leña al fuego. Usted tiene que ser un pacificador. En una familia unida, en armonía, no puede haber egoísmo. Una familia tiene que ser fuerte, tiene que tener fortaleza. No podemos estar sensibles, que por cualquier cosa nos ponemos bravos, por cualquier cosa cogemos rabieta, por cualquier cosa cogemos el monte, por cualquier cosa nos queremos ir de la casa, por cualquier cosa nos queremos divorciar. No. Tenemos que luchar por la unidad de la familia, porque ese es el lugar que Dios estableció para que nosotros estuviéramos completos, plenos. Amén. La familia es el lugar donde se sana. Tú a veces tienes lugares en esta selva del mundo que recibes heridas, y la familia debe ser un lugar de sanación. Donde tú vas y te sientes sanado, donde vas y te sientes aceptado, donde vas y te sientes amado, protegido. La unidad en la familia es una bendición. La unidad en la familia es una protección. Si hemos cometido errores en el pasado, no importa. En Dios siempre hay nuevos comienzos. Y hoy estamos aprendiendo esto y hoy podemos aplicarlo hoy. Y esa palabra hoy cobra vida. Podemos haber cometido errores en el pasado, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Número 2, la iglesia es la otra familia, porque esta es una familia diferente, pero familia al final. La iglesia es la familia que Dios nos asigna en la parte espiritual. Porque también en la iglesia hay coberturas que nos protegen. Su palabra es la principal cobertura. En la iglesia Dios activa el río de la revelación de su palabra, y esa palabra que recibimos en esa dimensión, pues esa palabra nos protege, nos fortalece el carácter, somos fortalecidos emocionalmente, somos transformados a una mejor versión de nosotros mismos. Toda unidad responde a un orden. Para que las cosas estén unidas tiene que haber un orden. Una iglesia en orden es una iglesia que tiene el respaldo del cielo, el avance. Por eso también hoy, y hace rato, hay una agenda agresiva para destruir la iglesia, para destruir la palabra de Dios, para destruir la fe de las personas. ¿Por qué? Porque la iglesia te da una identidad. La iglesia te dice realmente quién tú eres. Su palabra te dice realmente quién tú eres, no quién tú te crees que tú eres. La palabra de Dios te dice quién tú eres. Y cuando esa palabra tú la recibes, van poniendo en ti esos conceptos que te van formando y van estableciendo en ti una estructura fuerte de identidad. En la iglesia somos procesados, somos transformados. En la iglesia es el lugar de crecimiento, donde crecemos espiritualmente, emocionalmente, y donde eventualmente eres llevado al propósito de Dios en tu vida. Termino con esto. Número 3, el propósito. La unidad nos protege porque en la unidad siempre hay un propósito. No estamos unidos por gusto, estamos unidos porque hay algo que tenemos que hacer. Hay un propósito que tenemos que llevar adelante. Y si hay algo que destruye al ser humano es la falta de propósito. Una persona que no sabe dónde va, que no tiene un plan, que no tiene una motivación por la cual pelear, es una persona que está en un lugar de peligro.
Para existir necesitamos un propósito. Si usted hoy se siente sin propósito, busque uno. Porque en el propósito vamos a ser protegidos. La razón por la que vivimos es porque hay un propósito. Dios espera que nosotros algún día, en el proceso de la vida, pues entremos en su propósito. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. El ser humano existe porque hay un propósito. Si no, ¿para qué? No tiene sentido. Estar desocupado es muy peligroso. Aparentemente es algo bueno, pero tenemos que agradecer que el día no nos alcance. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tu vida está llena, repleta de propósitos. Que estás viviendo con intensidad y con una capacidad saludable. Mientras más desocupado tú estés, más propósito. Fíjense cómo funciona. Cuando Dios creó al hombre, lo hace un ser productivo. O sea, el ser humano y la productividad están unidos. Entonces, para que un ser humano esté saludable, tiene que ser productivo. Por eso Dios no bendice a los vagos. Antes que el trabajo se viera como un castigo, el trabajo formaba parte del hombre en sí. Dios pone al hombre en un huerto para que lo labrara y lo cuidara. No lo pone en un huerto para que estuviera ahí viendo, contemplando los árboles y comiendo fruta, aunque también lo podía hacer. Pero Dios le dio un propósito. Tú tienes que cuidar y tú tienes que labrar el huerto. No había ocurrido nada todavía, sino que todo era perfecto y ya el hombre tenía un propósito, que trabajara en el huerto. Así que tenemos que dejar de ver el trabajo como un castigo en sí, porque es una bendición. Porque originalmente era una bendición, porque estaba vinculada con el propósito del ser humano. La ocupación es algo que nos bendice. El trabajo es algo que nos bendice, algo que nos da un propósito. Así que si estamos en Cristo y fuimos perdonados, ahora el trabajo es una bendición que te produce vida. El trabajo no es solamente una fuente de ingresos, aunque por supuesto lo es, sino que también nos da una motivación para lograr algo. Cuando trabajamos estamos ocupados, produciendo. Fuimos creados para producir y casi siempre lo hacemos en conexión con un equipo. Y no solamente en la iglesia, a veces en propósito, cuando trabajamos, pues también encontramos cobertura que Dios también asigna para que sean cobertura para ti. Mentores, jefes que te dan un buen consejo, jefes que te dan la oportunidad de trabajar, que te enseñan, que te motivan, colegas del trabajo. Siempre hay una conexión que Dios usa para bendecirte. Y perteneces a un equipo, y los equipos tienen intereses comunes. Y los equipos que tienen intereses comunes se cuidan, se protegen. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia la unidad es protección directa. Cuando nos unimos, automáticamente hay protección directa bajo la cobertura de la autoridad de Dios y bajo la cobertura de autoridad que también Dios nos pone.
Dios te coloca en lugares específicos, con un mensaje específico, y ese mensaje te protege. Porque te está librando, te está advirtiendo, te está avisando, a la vez te está capacitando y te está transformando. Y esto ocurre en el contexto propiamente de la familia de la iglesia, que se une y que le abre la puerta al rey. El libro de Nehemías trata acerca de alguien que Dios colocó un propósito en él. Nehemías era un copero del rey de Persia, y Dios pone en él un sentir de reconstruir la ciudad. La ciudad de Judá había sido destruida. Israel había sido conquistado. ¿Por qué? Porque Israel comenzó a unirse con lo que no tenía que unirse. Comenzó a hacer alianza con los que no tenían que hacer alianza. Y a pesar que Dios les advirtió, el profeta Jeremías vino y les advirtió, el profeta Ezequiel vino y les advirtió, ellos siguieron haciendo alianza al punto que llegaron a adorar a otros dioses, a casarse con gente que no debían casarse. Y entonces esa unión incorrecta los llevó a un cautiverio. Vino el imperio babilónico y los llevó cautivos a otros lugares. Y Dios usó una visión, y Dios usó a un hombre para establecer la unidad correcta que trajera cobertura al pueblo de Dios. Dice que Nehemías fue donde estaba el rey, porque él era copero, servía el vino al rey. Y como Dios había puesto esa visión, Dios puso gracia en él. Y el rey Atarjerjes, que era el rey de Persia, pues le dio la bendición, y junto con la bendición le dio autoridad para que hablase con otros reyes y demás, para que lograra una alianza para poder ir y reconstruir los muros. Y eso más o menos es lo que nos está ocurriendo hoy en la iglesia. La iglesia que está bajo Jesucristo, bajo un pacto de amor y de gracia, tiene la autoridad, tiene la gracia y el propósito de reconstruir, de renovar, de levantar muros. Nos unimos bajo los comandos del rey para un propósito, para establecer una unidad que produzca balance, que produzca bendición. El pecado de la humanidad ha traído cautiverio a la humanidad. Hay muchos seres humanos cautivos y no saben que están cautivos por causa del pecado. Y estábamos dando la clase a los jóvenes del miércoles, acerca del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Nosotros a veces relacionamos el pecado con una cosa religiosa. Y el pecado es lo que causó la ruptura. Lo que causó que aunque nos fuera mal, que nos vaya mal, es el pecado. El pecado es el quebrantamiento de la ley y de los principios de Dios. Cuando nosotros quebramos una ley, ¿verdad?, sea física, sea legal, pues tenemos una consecuencia. Si nos lanzamos a un edificio porque pensamos que vamos a flotar en el aire y no respetamos la ley de gravedad, pues vamos a terminar en el suelo, las piernas rotas, las costillas, cualquier consecuencia de eso. Si le faltamos respeto a un policía, pues vamos a terminar arrestados, metidos en una prisión. Y eso es exactamente lo que ocurre en el mundo espiritual con la palabra pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos quebrantando una ley, un principio moral y espiritual que va a traerte una consecuencia. No porque Dios, sino porque la ley
misma en sí produce una consecuencia. Entonces el Señor nos llama a establecer unidad. El Señor nos llama a establecer una cobertura que libre a las personas de ese proceso. Dios quiere que formemos parte. En eso es lo que tiene que estar la iglesia hoy día. Es en eso. Esa es la principal función de la iglesia hoy día. Creando unidad. Buscando la necesidad. Donde hay necesidad y la voy a suplir. Y nosotros tenemos que entender que la apatía y la falta de ganas son obstáculos que limitan el propósito de Dios en tu vida para producir bendición. Cuando Nehemías fue a construir los muros, hubieron dos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo los nombres, Tobías y no sé qué otro más, que vinieron a desanimarlo para que no construyera los muros. Y ese es el mismo espíritu que hay en la iglesia, de desánimo, de no tengo ganas de hacer nada. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero no hacemos nada. Hay muchas cosas que hacer, pero no respondemos a nada. Y Dios no nos llamó a no hacer nada. Dios nos llamó a ser proactivos. Los primeros cristianos que estaban encendidos en el espíritu, se decían que eran los alborotadores de las ciudades. Entraban y viraban la ciudad al revés. Ahora ya no eran friendly. Ellos venían con la palabra straight. Ellos no eran friendly. Y por eso los metían presos. Por eso mataron a muchos. Ellos no venían riéndole la gracia al diablo, no. Ellos venían directo con la palabra. Confrontaban con la palabra. Dios nos llama a que nos conectemos. En Dios no hay casualidad. En Dios hay causalidad. Dios pone una causa. Estás aquí, no estás aquí por gusto. Estás aquí porque Dios te trajo. Dios creó una causa para que estuvieras aquí hoy, que estuviéramos acá hoy. Porque hay un porqué. Mucho más, pero voy a terminarlo aquí. El desánimo, la falta de interés son espíritus asignados a la iglesia. El deseo de venir a la iglesia es un espíritu confrontándote, asignado para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Porque no se crean que aunque estemos en la iglesia estamos libres de ataques espirituales. No, en la iglesia también hay ataques espirituales para causar división. Para causarte desánimo, para que no te animes. No creemos que nosotros podemos ser el causante del avivamiento en la iglesia. Esperemos que otro sea el que produzca el avivamiento. Esperamos que otro sea el que traiga. Y no yo espero a que otro traiga. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que nosotros seamos la causa, el causante de que las cosas sucedan. Dios hace algo porque alguien lo hace. No se deje meter el cuento que Dios va a hacer cosas. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios te nos está hablando hoy. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Y si estamos aquí es porque Él cuenta con nosotros. Él está esperando por nosotros. Él cuenta, nos ve con calificación, nos ve con capacidad de hacer.
establecer, de provocar, de llenarte de propósitos. No permitas que tu vida se llene de vacío. Nunca te retires. Jubílate, pero no te retires. No sé si me entiendes. Tú te jubilas, déjate de tener un vínculo laboral, pero no te retires. Sigue haciendo cosas. Invéntate un proyecto, invéntate otra cosa, búscate un propósito, conéctate con la iglesia hasta el día que te mueras. Las personas que pierden el propósito o pierden la motivación, enseguida viene una enfermedad, enseguida viene algo. Pero cuando te mantienes conectada y cuando te mantienes haciendo cosas y en propósito de vida y en esto y aquello, la enfermedad huye de ti. Porque todavía está activo el propósito. Esa es ley espiritual, no es invento. Es una ley espiritual que se cumple sí o sí. Ahora, si te retiras y te jubilas, estás en una zona de peligro. Ahí te empiezan las enfermedades, los achaques, los dolores de espalda, las rodillas, no sé qué, no sé cuánto. Pero si te mantienes activo, si te mantienes ocupado, motivado, entonces vas a ser una persona saludable. Como dice la Escritura, estarán verdes y vigorosos, aun cuando sean viejos. Van a estar verdes y vigorosos. Pero como siempre digo, las cosas en Dios no ocurren por arte de magia, ocurren porque uno las provoca, porque Dios ya hizo la parte de Él. Nos toca hacer nosotros la parte nuestra. Amén. Así que con esta te la dejo. Ponte de pie.